¿Quiénes son las 10 vírgenes invitadas a las bodas? ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿Y quiénes son los invitados? Este estudio, al igual que los otros que se han dado, es polémico, porque no es lo mismo que predican las diferentes denominaciones. Tal vez no va a cuadrar con las teologías del cristianismo. Pero antes de ver quién es o quiénes son las 10 vírgenes, veamos quién es la novia. ¿Cómo es la boda en la cultura hebrea? Vamos a empezar por allí. ¿Cómo es la boda en la cultura hebrea? Para empezar, se hace un compromiso matrimonial que se llama el desposorio. También en el diccionario Strong se llama ketubah. Se puede ver en el caso de Miriam. Ella estaba desposada con José y José tenía que buscar casa y medios para sostener una familia. Por eso él no la había conocido maritalmente. El padre del hijo es el que busca a la esposa y prepara la boda. Vemos el caso de Abraham. Escogió a la esposa y envió un dote. Un dote es un presente para la familia de la novia, ya que esa muchacha para la familia representa mano de obra. Todos trabajan y al casarse la doncella hace falta esa fuerza de trabajo en la familia. El dote suple esa falta. Hay otra cosa que se llama arras. Las arras es una garantía que se le da a la novia, como el anillo de compromiso que se hace aquí en Occidente. Ver el ejemplo de Isaac, el hijo de Abraham. Él dio un presente a través de su criado a su futura esposa. Se puede ver en Berechí, o sea, Génesis 24:22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un presente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10, para tener derecho a desposarla, y dio un dote de 10 camellos con toda clase de regalos al padre de Rebeca. Eso lo vamos a encontrar en Berechí 24:10. Y la conoció después que el siervo de Abraham la trajo. El caso de Jacob, se le dijo que tenía que casarse con su parentela. También tenía que pagar un dote. Pero Jacob se fue huyendo de su hermano Esaú, como todos sabemos, y lo pagó con trabajo. Trabajó por su esposa y la conoció después de 7 años. Y conocemos la historia de Jacob. Se casó con las 2 hermanas, Raquel y Lea. Ahora bien, en lo espiritual, ¿cuándo se realiza el desposorio? Bueno, se realiza en el monte Sinaí, cuando el pueblo recibe las enseñanzas. En Éxodo 19:8, todo el pueblo recibió la Torá y dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Aceptaron el desposorio. La boda es entre el Eterno y el pueblo de Israel, y la cabeza de ese pueblo es el Mesías. Saulo hace una alegoría en 1 Corintios 11:3. Dice que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es el Mesías, lo que es lo mismo. El pueblo de Israel está formado por hombres y mujeres, y la cabeza de ese pueblo, formado por hombres y mujeres, es el Mesías, y la cabeza del Mesías es Eloah, o lo que es lo mismo. La mujer es Israel, la cabeza de Israel es el Mesías, y la cabeza del Mesías es el Eterno. En Mateo 22 vemos que el padre hace fiesta de bodas a su hijo. Este matrimonio entre el Eterno y su esposa, la desposada, comienza a tener problemas. El pueblo se divide. Recordaremos la división entre Efraín y Judá. Pero resulta que las 10 tribus se dividieron, se convirtieron en muy idólatras. Y el Eterno comienza a tratar con los 2 pueblos en forma individual. Ahora son 2 esposas, y las 2 esposas se portan mal. Lo vemos en Jeremías 3:6-13. Dice: me dijo el Eterno en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Sabemos que Israel es Efraín. Recuerden en el estudio
del hijo pródigo, que Efraín, una de las cosas que heredó es el nombre. Por eso cuando decimos casa de Israel, estamos hablando de Efraín, porque Efraín heredó el nombre. Me imagino yo que, porque eran más, eran 10 y aquellos eran 2. Ellos se bautizaron como Judá, y esto se bautizó como la casa de Israel. ¿Cuál nombre? Bueno, como dijimos, casa de Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y fornica. ¿Quién? Israel. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, o sea, divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Eterno. Y me dijo el Eterno, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Eterno, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice el Eterno, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra el Eterno, tu Elohim, has prevaricado y fornicado con los extraños, como podemos ver en el Pasú 12 de Jeremías 3, quedó una puerta abierta para la reconciliación con la esposa adúltera Israel. El Mesías hace la reconciliación con el Padre. El Mesías, que es la cabeza del cuerpo, hace la reconciliación con el Padre. Por eso dice en Levítico 16:10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para ser enviado a Azazel al desierto. Mateo 15:24, que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel para hacer reconciliación. Y todos serán uno, según Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el Pasú 13 dice que en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, Ejak. Bueno, eso es un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Unidos para siempre. Eso es un matrimonio, el Padre con Israel y con el Mesías en la cabeza. Ahora bien, las vírgenes son invitadas. La novia no es invitada. La novia es la anfitriona junto con el novio y el padre de familia. La fiesta de boda la encontramos en Mateo 22, desde el Pasú 1 en adelante. Respondiendo el Mesías les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decí a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la boda, a la verdad, está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Les digo lo siguiente, esta palabra malos y buenos no aparece en la Biblia K2. Y dice luego, y las bodas fueron llenas de convidados.
Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Estaba uno que se coló en la fiesta de bodas. ¿Y quién es este? Y se reconoció que no estaba invitado porque no tenía el traje adecuado para la boda. En las Escrituras se entiende que el traje o la vestimenta son las obras justas. Por ejemplo, la novia está vestida de lino, y el lino son las obras justas, las tzedakah. En las Escrituras vemos un joven rico que era aparentemente una gran persona. A este joven rico lo vemos en Mateo 19:16 en adelante. Este joven rico era muy religioso, pero era muy egoísta. Prefirió las riquezas materiales antes que las riquezas espirituales. No tenía obras justas. Y le dijo, el rey le dice cuando están en la fiesta: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los invitados a las bodas tienen un requisito para entrar a las bodas. El requisito es tener el traje de boda, que ya vimos cuál es. Ahora, si las vírgenes no son la novia, según hemos visto hasta aquí, las 10 vírgenes son amigas de la novia. Veámoslos en Salmo 45, 14 y 15. Dice: con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, de la novia. Compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y con gozo, entrarán en el palacio del rey. Estas vírgenes esperaban con sus lámparas. Las Escrituras, ya que la palabra del Todopoderoso es lámpara a tus pies, quiere decir que las lámparas es las Escrituras, pero las lámparas sin aceite no dan luz. Todos los estudiosos de las Escrituras tienen lámparas. Ahora, ¿estas lámparas dan luz o solo es un decorativo en la biblioteca? Para que esa lámpara dé luz, se debe estudiar y aplicarla. Hay un detalle: cuando viene el novio, las que tienen aceite sí entran, porque estuvieron velando. En cambio, el 50% de los que tienen lámpara no velaron y quedaron fuera. Se me parece este texto a Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la Biblia K2 dice violadores de la Torá. La lección de esta parábola es que hay que ser precavido, hacer provisión. No basta ser inteligente, hay que ser sabio. No es de sabio quedarse sin aceite. Estamos viviendo tiempos difíciles. El novio tarda en venir. Hay que tener aceite extra. No basta el aceite que tienen las lámparas. Se tiene que tener un depósito extra. Porque como dice la parábola, no se sabe cuándo viene el novio. En Apocalipsis 21, del 9 al 11, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, teniendo la gloria de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y dice Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Kadosh. Resumiendo, Israel es la novia. El Mesías es la cabeza de Israel, o sea, el esposo, y el Padre la cabeza sobre todo. El Padre se une a todo Israel para la boda, y se une para siempre el Padre con Israel, siendo el Mesías la cabeza. Las vírgenes son amigas de la novia, como diríamos en nuestra cultura, la dama de honor. Los invitados lo vemos en Apocalipsis 19:9. Hay bastantes invitados a esas bodas.